Muy buenas tardes. De parte de todo el equipo de EMCO S.A. les damos una cordial bienvenida a esta actividad. Para nosotros es un gusto enorme contar con su asistencia. Recuerden que para estar informados permanentemente sobre las novedades y también sobre las actividades de capacitación que realizamos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarán en Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, en todos como EMCO S.A. Quiero contarles que por motivos de seguridad de la reunión, solo podrán enviar chats a los anfitriones y coanfitriones quienes estaremos transmitiendo sus preguntas a los disertantes. Recuerden que esta charla también se está presentando en vivo a través de Facebook Live. Como coanfitriones estaremos desde Facebook, Janet Villegas, ingeniera del área de soporte de EMCO S.A. y en Zoom, quienes habla, Natalia Arciniegas, especialista de la línea de ventilación. El día de hoy estaremos hablando sobre el efecto de la ventilación mecánica personalizada en el resultado clínico en pacientes con SDRA. Nos acompaña desde Costa Rica nuestra invitada especial. Ella es Marcela Rodríguez, es terapeuta respiratorio, especialista clínica para Latinoamérica de Hamilton Medical. También, como en las ocasiones anteriores, nos acompaña desde Cali nuestra disertante Marcela Barahona Hernández. Ella es terapeuta respiratorio, magíster en alta dirección de servicios educativos, especialista en docencia universitaria, con más de 20 años de experiencia en UCI, ventilación mecánica, y es especialista clínica para Colombia de EMCO S.A. Al final de esta actividad tendremos un conversatorio entre nuestras dos participantes en el cual ustedes podrán interactuar haciendo preguntas, por supuesto a través del chat de la plataforma desde donde estén conectados. Así que bueno, sin más preámbulos, entonces les damos la bienvenida a nuestras disertantes. Bienvenida Marcela Barahona hoy y por supuesto bienvenida Marcela Rodríguez. Mil gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte hoy compartiendo acá con nosotros. Bienvenidas, chicas. Gracias, Natalie. Bienvenida, Marcela. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Marce. Ok. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad, la idea es que juntos revisemos el estudio LIFE, el cual fue básicamente un clinical trial o un ensayo clínico, que trataba de estudiar el efecto de la ventilación mecánica personalizada en el resultado clínico en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Este estudio se publicó en Lancet en octubre del 2019. Okay. Y el objetivo principal de este estudio era evaluar si una estrategia de ventilación mecánica personalizada según la morfología pulmonar de cada paciente mejoraría la supervivencia de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio en comparación con la atención estándar a la hora de ventilar a los pacientes. Entonces, ¿por qué es que este estudio es importante o por qué lo elegimos para el día de hoy? Recordemos que en las últimas 3 décadas la morfología pulmonar ha sido estudiada exhaustivamente en términos de reclutamiento y programación de PIB. Pero aún así, después de todo este tiempo, tenemos incertidumbre de los efectos de un PIB alto y las maniobras de reclutamiento en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Recordemos también que los pacientes con síndrome de distrés no son todos iguales y que tenemos 2 fenotipos, el síndrome de distrés respiratorio focal y el síndrome de distrés respiratorio no focal. Y además, que cada uno de estos fenotipos tiene sus propias características y su propia forma de responder a una estrategia ventilatoria específica que utilicemos. Y por último, muy importante, este es el primer estudio en investigar los efectos en la configuración personalizada del ventilador con respecto a la mortalidad del paciente. Entonces, vamos a ver que a pesar de los resultados de este estudio, es muy interesante ver cuáles fueron las limitaciones y las fortalezas. Entonces,
Básicamente, esto es lo que hicieron los investigadores. Ellos incluyeron a pacientes que fueran adultos mayores de 18 años, diagnosticados con síndrome de distrés respiratorio de moderado a severo y con menos de 12 horas. Entonces, este diagnóstico de moderado a severo se hizo con la definición de Berlin. Y como cualquier otro ensayo clínico, tenían toda esta larga lista de criterios de exclusión. Básicamente, los criterios o razones de exclusión son cosas que iban a resultar en confusión o podrían confundir los efectos de intervención en el resultado. Con respecto al tamaño de la muestra y la asignación, el estudio terminó teniendo 400 pacientes de 20 unidades de cuidado intensivo, tanto universitarias como no universitarias en Francia. Ellos colocaron a estos pacientes en un grupo control y en un grupo de intervención. Como podemos ver, ellos llamaron al grupo de intervención grupo personalizado. ¿Por qué? Porque estos pacientes iban a tener una configuración personalizada en el ventilador. Ellos también definieron subgrupos de análisis, así que si nosotros vemos en ambos grupos tenemos un subgrupo de síndrome de distrés respiratorio focal y síndrome de distrés respiratorio no focal. Con respecto a esto, ustedes pueden encontrar estos nombres llamados de forma diferente en otros estudios. Por lo que, para que estemos todos en la misma página, por ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio focal, podrían encontrarlo con el nombre de síndrome de distrés respiratorio pulmonar y encontrar el síndrome de distrés respiratorio no focal con el nombre de síndrome de distrés respiratorio extrapulmonar. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos estos pacientes que están mal calificados en ambos grupos. Y, o sea, el grupo control y el grupo de intervención. Más adelante vamos a hablar de estos pacientes mal calificados con mayor detalle. Ellos también realizaron un subanálisis adicional excluyendo estos pacientes mal calificados y vamos a discutir esto luego a profundidad. ¿Qué es la idea del Journal Club que estamos haciendo? Lo ideal normalmente es que todas las personas que participen logren tener acceso al artículo y lo puedan leer antes de. Si no lo han reunido, simplemente lo que estamos haciendo es un resumen, un pequeño análisis del artículo como tal. Entonces, en esta tabla, los investigadores resumieron la estrategia ventilatoria que fue utilizada para cada grupo. Acá podemos ver la estrategia utilizada para el grupo control y acá tenemos la usada para el grupo de intervención. También podemos ver que tenemos el subgrupo de morfología pulmonar focal y para el grupo de morfología de síndrome de distrés respiratorio no focal. Entonces, si nosotros vemos en el grupo personalizado tenemos estos subgrupos. Sin embargo, en el grupo control no nos los establecen en la tabla. Entonces podríamos preguntarnos por qué es que están estos fenotipos separados en el grupo de intervención y no así en el grupo control. Básicamente en el grupo control la estrategia ventilatoria sería la misma para todos, tanto para los focales como los no focales. Entonces, la misma estrategia ventilatoria fue utilizada para los dos fenotipos en el grupo control. Mientras que en el grupo de intervención, la estrategia ventilatoria sí difiere según la morfología pulmonar. Ahora, si nosotros vemos en términos de modo de ventilación, todos los pacientes fueron ventilados en volumen control. Con respecto al volumen tidal, para el grupo control, ellos usaron la regla de 6 cc por kilo de peso corporal ideal en el grupo control, al igual que en el subgrupo de síndrome de distrés respiratorio no focal. Con respecto a la selección del PIP, para el grupo control utilizaron la tabla de PIP FIO2 del estudio Alveoli. Para el grupo focal usaron un PIP limitado de 5 a 9 centímetros de agua y en el subgrupo de morfología no focal, ellos lo que hicieron fue utilizar un nivel de PIP que resultara en una presión meseta inspiratoria no mayor a 30 centímetros de agua. Así que en realidad ellos lo que hacían era elegir un nivel de PIP que resultara en una presión plató menor a 30 e inmediatamente aplicaban una maniobra de reclutamiento. Como podemos ver acá, las maniobras de reclutamiento eran mandatorias en el grupo de morfología no focal. Entonces, ellos lo que hacían era que aplicaban una maniobra de inflación sostenida, donde aplicaban un PIP de 35 centímetros de agua por 30 segundos. Luego titulaban el PIP hacia abajo y mantenían el nivel de PIP más alto que mantuviera la presión al final de la inspiración menor a 30 centímetros de agua. Luego, en esta línea lo que nosotros vemos es que cuando el paciente mejoraba, ellos lo que hacían era pasarle una ventilación con presión soporte y el nivel de PIP, en el grupo de morfología
focal se mantuvo entre 5 y 9 y en el grupo de morfología, no focal, se mantiene en 10 centímetros de agua o más. En términos de las maniobras de reclutamiento, utilizaron solo como terapia de rescate tanto en el grupo control como en el subgrupo de síndrome de distrés respiratorio focal. Y como mencionamos anteriormente, fue mandatoria en el síndrome de distrés respiratorio no focal. Con respecto a la pronación, esta fue promovida o fomentada en el grupo control. En el grupo focal, la pronación fue mandatoria y en el grupo no focal fue utilizada solo como terapia de rescate. Entonces, básicamente, las principales diferencias se dieron en el grupo de intervención, ya que ellos usaron diferentes estrategias de ventilación dependiendo de la morfología pulmonar en sí. Entonces, esto fue lo que ellos obtuvieron. Los dos grupos fueron similares en sus características basales. Lo que quiero decir con esto es que ambos grupos, el de control como el de intervención, fueron similares en términos de demografía, en términos de severidad de la enfermedad, del Severity Score, la cual fue medida con estos dos métodos para medir la puntuación, darle una puntuación de gravedad a la enfermedad. Y también ambos grupos eran iguales en términos de comorbilidad, en las condiciones coexistentes, en términos de causas de ingreso a UCI, de inicio de síndrome de distrés respiratorio, de inicio de ventilación, de causas de síndrome de distrés. Entonces, básicamente los riesgos basales eran similares también en todo el grupo. Ahora, cuando ellos analizaron los datos, esto es lo que encontraron. En el día 90 no había una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad entre el grupo de intervención y el grupo control. Y como pueden ver en la curva de supervivencia, acá en la pantalla, en el eje Y tenemos la posibilidad de supervivencia y en el eje X tenemos el tiempo. Vamos a tener dos curvas. Una curva roja, que es para el grupo control, y una curva azul para el grupo personalizado o de intervención. Como se puede observar, ambas curvas están muy cercanas una de la otra a través del tiempo. Y debido a que el intervalo de confianza que cruzó esta línea vertical, no hay una diferencia significativa en términos de supervivencia. Es decir, en los resultados que ellos obtuvieron del estudio, no hay una diferencia estadística que justifique la ventilación personalizada. Sin embargo, cuando ellos excluyen a los pacientes mal calificados que mencionamos al inicio del análisis, los resultados cambian drásticamente. Entonces, hablemos primero un poco de estos pacientes mal calificados. Durante el tiempo de este estudio, habían investigadores locales que tenían el derecho de categorizar a los pacientes de acuerdo al fenotipo. Al final del estudio, estos investigadores recolectaban los datos y había un comité de expertos compuesto por radiólogos e intensivistas, los cuales se dedicaron a verificar si los investigadores pudieron clasificar correctamente a los pacientes de acuerdo al fenotipo del síndrome de distrés respiratorio. Los expertos de este comité se dieron cuenta que habían pacientes que estaban mal calificados entre el grupo de intervención y el grupo control. Entonces, los investigadores calificaron mal a ciertos pacientes. Por ejemplo, había un paciente con un síndrome de distrés respiratorio focal y por error lo calificaban como si tuviera un síndrome de distrés respiratorio no focal. Y el problema es que, como vimos en la tabla que resume las estrategias ventilatorias, hubo diferencias entre los grupos de intervención y por ende la estrategia ventilatoria era diferente según el fenotipo del síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, la estrategia ventilatoria en el grupo control era la misma sin importar si era un síndrome de distrés respiratorio focal o no focal. Entonces, esto es lo que hicieron los investigadores. Ellos excluyeron a los pacientes mal calificados solamente del grupo de intervención, porque la estrategia ventilatoria que se utilizó en el grupo control es la misma para ambos fenotipos, así que no tiene sentido excluir del grupo control a los pacientes mal calificados porque al fin y al cabo no iba a ser como ninguna diferencia. Sin embargo, en el grupo de intervención, la estrategia ventilatoria depende de la morfología pulmonar en sí, por lo que sí fue importante para ellos excluir a los pacientes mal calificados, porque los datos de la intervención quedan ocultos en este proceso de mala calificación. Entonces, cuando ellos excluyeron a estos pacientes, la mortalidad se vuelve significativamente diferente en todo el grupo. Así que como se puede ver acá, sí hubo un efecto beneficioso en su intervención y en realidad en el día 90 la mortalidad disminuyó de un 27 a un 17% en el grupo de intervención. Entonces, estamos hablando de que hubo una reducción del 10% en la mortalidad.
Y como pueden ver en la curva de supervivencia, donde igual el rojo es el grupo control y el azul es el grupo personalizado, hubo una mayor tasa de supervivencia entre el grupo de intervención con el tiempo. Es decir, los resultados que ellos obtuvieron no generaba una diferencia en la mortalidad. Sin embargo, al quitar a los pacientes que habían calificado de forma errónea, esto cambia drásticamente, lo que nos hace a nosotros pensar que una ventilación personalizada realmente va a tener un efecto en la mortalidad de los pacientes. Así también, cuando se trata de los resultados secundarios, no hubo una diferencia significativa estadísticamente en los grupos, excepto en las terapias de rescate. Y también puede verse que incluso la mortalidad del día 29 fue estadísticamente significativa entre los dos grupos. ¿Okay? Entonces, la ventilación personalizada en función de la morfología pulmonar del paciente no modificó la mortalidad en comparación a la ventilación clásica de volumen tidal bajo aplicada independientemente de la morfología pulmonar. Sin embargo, ellos se dieron cuenta, de la morfología pulmonar. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que cuando analizaron los datos, el análisis de los pacientes cuya morfología pulmonar se clasificó correctamente, la inclusión por el análisis de protocolo reveló un aumento significativo en la supervivencia de aquellos pacientes en el grupo personalizado. Entonces, estos hallazgos lo que sugieren es que la calificación errónea de estos pacientes de la morfología pulmonar puede haber anulado, o lo que hizo fue anular el efecto beneficioso de esta ventilación personalizada sobre la supervivencia. Entonces ellos se dieron cuenta de esto y efectivamente lo reportaron en su informe. Y al tener estos resultados, nosotros podemos de forma segura llegar a la conclusión de que los pacientes con síndrome de distrés respiratorio no son todos iguales. Y estos diferentes fenotipos deben tenerse en cuenta a la hora que ustedes vayan a programar el ventilador. Entonces, en resumen, ellos lo que hicieron fue evaluaron a esos 400 pacientes, sin embargo, ellos no tuvieron como un protocolo muy estricto y clasificaron de forma errónea a varios pacientes. Entonces, el resultado inicial fue que no había diferencia en la mortalidad. Al separar a esos pacientes mal clasificados, se dan cuenta que realmente sí hay una diferencia. Entonces, basado en esto, nosotros podemos hablar de que el estudio tuvo fortalezas y debilidades. Dentro de las fortalezas, nosotros podemos decir que de las principales es que el estudio tuvo una inclusión temprana en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio, lo cual permite una estandarización temprana de la ventilación mecánica, porque recuerden que ellos el diagnóstico lo estaban haciendo la inclusión a partir de las 12 horas como máximo. Y como les mencionaba al inicio, es el primer estudio que investiga los efectos de los ajustes ventilatorios personalizados sobre la mortalidad. Ahora, como cualquier otro estudio, tiene varias limitaciones. Ellos aplicaron varias maniobras de reclutamiento, sin embargo, no hubo criterios de evaluación lo suficientemente claros para evaluar la capacidad de reclutamiento pulmonar antes de realizar el reclutamiento como tal. Entonces, hasta donde sabemos de muchos estudios que se han realizado sobre la morfología pulmonar, sabemos que los pacientes con síndrome de distrés respiratorio no focal tienen mayor potencial de reclutamiento al compararlos con pacientes con síndrome de distrés respiratorio focal. Entonces, básicamente tenemos pacientes que podrían ser reclutados y otros que podrían no ser reclutables. Sin embargo, no estoy diciendo que todos los pacientes con síndrome de distrés respiratorio no focal tienen potencial de reclutamiento. Podrían no tenerlo. Sin embargo, la probabilidad de reclutamiento entre los pacientes con síndrome de distrés respiratorio no focal va a ser mayor. Y el mismo principio obviamente aplica para los pacientes con síndrome de distrés respiratorio focal. Ellos también mencionan en el reporte de su estudio que los criterios de evaluación, que la mecánica de la pared torácica no se toma en cuenta, lo que puede influir en la capacidad obviamente del reclutamiento y los ajustes del ventilador, ya sea como el PIP. También tuvo limitaciones, ya que la adherencia al protocolo, como les mencioné, no fue perfecta, como lo destaca la proporción de los pacientes que se sometieron a tomografías computarizadas. También el alto número de pacientes cuya morfología pulmonar, como hemos mencionado, fue mal clasificada por los investigadores, y que el uso de, esto también es importante, de bloqueadores neuromusculares y la posición prona en los pacientes con una relación de PAFI
de menos de 200 milímetros de mercurio, en lugar de una relación de menos de 150. Eso también puede haber tenido un efecto en los resultados si ellos lo hicieron así simplemente por el hecho de practicidad o de facilidad. Así que la idea es que el mensaje para que se lleven a la casa es que incluso cuando los autores concluyeron que la ventilación basada en la morfología pulmonar no modificó la mortalidad en comparación con la atención clásica, nosotros podríamos cuestionar esta conclusión, que ellos mismos también la cuestionaron, debido a las siguientes razones. Primero, no hubo criterios de evaluación claros para la capacidad de reclutamiento pulmonar antes de aplicar las maniobras de reclutamiento. Y todos sabemos que cuando se utiliza una maniobra de reclutamiento en un paciente que no es reclutable, podemos generarle más daño que beneficio. También el gold estándar, que fue la tomografía computarizada, se usó para evaluar la morfología pulmonar solo en el 29% de los pacientes del grupo personalizado, cuando se suponía que también debían usarlo en todos los pacientes del grupo de intervención. Y casi el 21% de estos pacientes se clasificaron de forma errónea y se desalinearon del protocolo de tratamiento. Entonces, no hubo diferencia significativa en las características basales de los pacientes correctamente clasificados y los clasificados de forma errónea. Perdón. Sin embargo, la morfología fue significativamente, la mortalidad, perdón, fue significativamente menor en los participantes correctamente clasificados. Esto entonces nos resalta a nosotros la importancia de clasificar bien según la morfología pulmonar y así que nosotros definamos cuál va a ser la estrategia ventilatoria. Y esto lo que sería, o lo que nosotros veríamos, es un reflejo porque habría un aumento en la supervivencia de los pacientes. Ahora, obviamente no es fácil llevar a todos los pacientes, por ejemplo, a una tomografía computarizada, ni tampoco es fácil siempre evaluar la reclutabilidad de los pacientes antes de realizar una maniobra de reclutamiento. Tampoco es fácil que todo el tiempo se logre diferenciar los fenotipos del síndrome de estrés respiratorio, especialmente con las herramientas que contamos nosotros en las unidades de cuidado intensivo. Imagínense que ellos son unidades de cuidado intensivo en Francia con acceso a TAC, con acceso a todo, y aún así el 21% de los pacientes fueron mal clasificados y solo el 29% de los pacientes se llevaron a TAC. Imagínense nosotros en nuestra realidad las herramientas que tenemos nosotros al lado del paciente. Igual recuerden, por ejemplo, que con equipos como, no sé, un G5, un S1 de Hamilton Medical, ustedes pueden contar con herramientas como el PV Tool, que es una herramienta que les va a permitir valorar si ese paciente es o no es reclutable, realizar una maniobra de reclutamiento como tal, cuantificar el volumen reclutado, ver si la maniobra fue efectiva, etc. También pueden contar, por ejemplo, con una herramienta como lo es la presión transpulmonar. Y si yo combino estas herramientas, me van a permitir a mí una mejor imagen o una mejor idea de la mecánica pulmonar de este paciente y tomar decisiones más objetivas, por ejemplo, a la hora de titular el PIP. Entonces, como recomendaciones para futuros estudios, nosotros decimos que también es importante aplicar un protocolo mucho más robusto que tenga en cuenta los fenotipos del síndrome de estrés respiratorio y tal vez una muestra más grande. También aplicar un criterio de evaluación para la capacidad de reclutamiento pulmonar antes de llevar una maniobra como tal. Considerar la cuantificación del reclutamiento pulmonar y probar su efecto sobre la mortalidad. Ellos mencionaron que ellos debieron haber hecho esto, pero por un tema de simplicidad no lo llevaron a cabo. Entonces, hasta donde sabemos, por ejemplo, los pacientes con síndrome de estrés respiratorio severo tienen mayor potencial de reclutamiento. Pacientes con síndrome de estrés respiratorio no focal tienen mayor potencial de reclutamiento comparados obviamente con los focales. Entonces, en general, la idea es que nosotros veamos, este es el primer estudio que hace la evaluación sobre la mortalidad, tuvo bastantes limitaciones, por lo que tanto los investigadores como nosotros, al ver los resultados, decimos, obviamente algo no estuvo bien. Sin embargo, ellos se dan cuenta, lo mencionan igual en el reporte de su estudio, y nosotros seguimos creyendo y apoyamos lo que es una ventilación mecánica personalizada, y estamos conscientes que en las unidades de cuidado intensivo donde ustedes pueden estar tienen mucho más limitación que los investigadores de este estudio. Entonces,
Nos gustaría nada más recordar rápidamente la importancia de evaluar el reclutamiento pulmonar y la forma de hacer maniobras de reclutamiento como tal. En esto no voy a profundizar mucho, ya que es lo que venimos hablando y lo que conocemos. Tenemos el concepto del baby lung, que es un pulmón con síndrome de estrés, que va a estar caracterizado por un colapso pulmonar, por un peso aumentado, por heterogeneidad pulmonar, por una disminución de la cantidad aireada del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No todos tenemos herramientas, por ejemplo, como el PV Tool, para poder predecir la reclutabilidad del paciente. Sin embargo, recordemos que es sumamente importante que tratemos dentro de nuestras posibilidades de predecirlo. ¿Cómo? Nosotros podemos valorar la severidad del síndrome de estrés respiratorio. Entre más severo es el síndrome de estrés respiratorio, más probabilidad de reclutamiento tiene ese paciente. También, siempre lo menciono, el síndrome de estrés respiratorio normalmente los agarramos y los metemos en un mismo saco y todos son iguales, cuando es sumamente importante que recordemos que todos son diferentes. Y es sumamente importante saber o identificar el origen de este síndrome de estrés respiratorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un síndrome de estrés respiratorio extrapulmonar tiene mucha más posibilidad de reclutamiento que uno que tenga un origen pulmonar. También es muy importante que valoremos el tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque entre más temprano nosotros logremos identificarlo, el paciente va a tener mayor potencial de reclutamiento que un paciente en una fase tardía. ¿Por qué? Recordemos que aquí tiene que ver el proceso exudativo, el proceso de consolidación de la enfermedad. Si en una fase tardía el pulmón ya está consolidado, es poco probable que ese paciente tenga posibilidades de reclutamiento. Hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de reclutar a un paciente. Por ejemplo, las indicaciones son claras, es para un manejo temprano de un síndrome de estrés respiratorio moderado a severo. Se forma parte, por decirlo así, del Open Lung Approach y también se puede utilizar en caso de un deterioro de la oxigenación, luego de, por ejemplo, una cirugía o algún procedimiento en el paciente. A quien nunca debemos reclutar: a pacientes con un enfisema pulmonar, a pacientes con una inestabilidad hemodinámica, aumento de la presión intracraneana, fugas, fallo cardíaco derecho o embarazo. Ahora, ¿cuánto tiempo debería durar esa maniobra de reclutamiento? Porque muchas veces las maniobras son sumamente agresivas. De hecho, los estudios que hay publicados acerca de las maniobras de reclutamiento, hay unos que no tienen resultados muy positivos, pero ¿por qué? Porque cuando uno revisa esos estudios, el protocolo no era estricto, no estaban tomando en cuenta las contraindicaciones, y si yo recluto, como vimos, a una mujer embarazada o a un paciente con un fallo cardíaco derecho, por supuesto que yo voy a tener un resultado negativo. Y eran maniobras excesivamente largas. Por ejemplo, es muy común escuchar que la gente hace la maniobra 40-40 o la maniobra incluso 30-30, que son 40 centímetros de agua por 40 segundos. Sin embargo, es muy interesante si ustedes tienen la oportunidad de revisar este estudio en el Intensive Care Med, en el cual lo que se hizo fue que se aplicó una maniobra de reclutamiento en los diversos pacientes. Cada una de estas líneas son los pacientes, ese es el volumen ganado y esto es el tiempo. Entonces, si nosotros vemos a los 10 segundos, la mayoría cantidad de pacientes ya había logrado reclutar un volumen y se mantenía estable a través del tiempo. Solo algunos pacientes, como estos de arriba, después de los 10 segundos lograron reclutar un poquitito más de volumen. Sin embargo, si nosotros vemos, la cantidad de volumen reclutado no justificaría el por qué mantener esa presión por más tiempo. Por eso es que nosotros recomendamos que sea una maniobra corta, de no más de 10 segundos. En este estudio también se vio que luego de los 10 segundos, el compromiso hemodinámico de los pacientes empezó a ser importante. Entonces, el segundo punto del por qué, hacer una maniobra de máximo 10 segundos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estrategia de reclutamiento, para nosotros debe tener un enfoque que consta de 2 pasos. Uno, evaluar si ese paciente es o no es reclutable. Y el segundo paso sería hacer una maniobra de reclutamiento como tal. Entonces, ¿qué métodos tenemos nosotros a la mano para evaluar la reclutabilidad del paciente? La literatura nos describe, por decirlo así, 3 grupos. El gold estándar es el TAC. ¿Qué es lo que pasa? Como les mencionaba, ¿qué tantos de ustedes tienen acceso a poder hacer una tomografía computarizada del paciente? Yo creo que esto lamentablemente es casi que al nivel de Gattinoni, quien puede llevar al paciente a TAC. Entonces, lamentablemente, el gold estándar queda limitado
a prácticamente las unidades de cuidado intensivo de los investigadores. La literatura también nos describe otros métodos, como son las imágenes médicas, por ejemplo, la ecocardiografía pulmonar o la tomografía por impedancia eléctrica. Sin embargo, creo que quedamos casi que en las mismas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes tienen en la unidad de cuidados intensivos la posibilidad de realizar una ecografía pulmonar o una tomografía por impedancia, que tengan el equipo y que tengan el personal capacitado para realizarla e interpretarla? Entonces, básicamente en la actualidad sigue siendo prácticamente en unidades donde se está haciendo investigación. Perdón, y por último, se nos recomienda el método de cabecera, que es la curva de presión-volumen a bajo flujo, que es la que algunos de los equipos que hay en el mercado les ofrece para hacer una evaluación de la reclutabilidad pulmonar. Entonces, Hamilton Medical a ustedes les ofrece la herramienta de Pivotal, que nos va a servir para varias cosas: valorar si ese paciente eso no es reclutable y hacer la maniobra de reclutamiento como tal, porque insisto, debemos definir el fenotipo del síndrome de estrés respiratorio, el origen, y ver si es o no es reclutable para no causarle más daño al paciente. Entonces, antes de iniciar, es muy importante que recuerden que el paciente debe ser un paciente pasivo. La sedación debe ser profunda. Lo ideal también es que el paciente esté relajado. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente no todos están abiertos a pasarle, por decirlo así, un bolo para relajarlo. Pero al menos el paciente debe tener una sedación profunda. Sí o sí, el paciente debe tener una condición hemodinámicamente estable. Y este punto mucho siempre se nos olvida, y es que el balón del tubo endotraqueal del paciente debe estar sobreinflado. ¿Por qué? Para evitar fugas. Si yo voy a someter a mi paciente, por ejemplo, a una presión de reclutamiento de 40 centímetros de agua, y la presión del balón del tubo endotraqueal está en 25, yo voy a tener una fuga y esa maniobra no va a ser efectiva. ¿Ok? Entonces, con respecto a la herramienta de Pivotal, el primer paso, que siempre debe ser el primero, es evaluar la capacidad de reclutamiento pulmonar que tiene ese paciente. Entonces, ahorita simplemente vamos a ver como la teoría rápidamente para poder hacerlo en el ventilador. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer una curva de presión-volumen. Aquí la tenemos en la parte gráfica y el equipo nos va a dar unas opciones de programación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Recomendamos que la presión de inicio siempre sea 0. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a valorar al paciente en una presión mayor, podría, y ya está demostrado, que la rama inspiratoria nos cambie la forma. Y nosotros lo que queremos es no desplazar el punto de partida y valorar al paciente desde el punto 0. Aún el paciente teniendo un PIB de 15, las recomendaciones iniciar en un PIB de 0. No se asusten porque el paciente no se les va a desreclutar, no le va a pasar nada. Lo que el paciente va a estar en un PIB de 0 es menos de un segundo. Luego, recomendamos llevar al paciente una presión de 40. ¿Por qué 40? Porque hay estudios de Gattinoni y posteriores donde ya se ha demostrado que para que el paciente logre abrir el pulmón se requiere al menos de una presión de 40 centímetros de agua. Por eso nosotros recomendamos este valor. Entonces, lo que yo le estoy diciendo al ventilador es: empiece en 0, vaya aumentando la presión hasta llegar a 40. ¿En qué presión quiero yo terminar? En la misma presión que inicié. Es decir, si yo inicio en 0, termino en 0. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es un bucle completo para la valoración del paciente. Entonces, inicia en 0, llegue a 40 y vuelva a 0. ¿Qué tan rápido o qué tan despacio? Lo más lento posible, que son 2 centímetros de agua por segundo. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos el componente de la resistencia. Si yo meto el gas muy rápido en el pulmón del paciente o en el sistema del paciente, esto podría generarme a mí alteraciones en la curva. Entonces, al meter el gas lo más lento posible, que son 2 centímetros de agua por segundo, lo que yo estoy haciendo es, entre comillas, quitando la resistencia de la ecuación. Y el tiempo de pausa, que es cuánto tiempo va a permanecer el ventilador en esta presión alta, va a ser de 0 segundos. ¿Por qué? Porque yo no quiero reclutar al paciente. Yo lo que quiero es valorar si ese paciente es o no es reclutable. Entonces, yo le estoy diciendo, inicie en 0, llegue a 40, no se quede e inmediatamente regrese a 0. ¿Cómo? Lo más lento posible. ¿Ok? Y el equipo nos va a generar una curva de presión-volumen que debemos valorar para ver si ese paciente es o no es reclutable.
La recomendación que les damos nosotros a partir de la bibliografía es que debemos evaluar 2 criterios. ¿Cuáles son estos 2 criterios? El primero es la forma de la rama inspiratoria. Recordemos que esto es inspiración y esto es exhalación. Entonces, la rama inspiratoria debemos verificar si es convexa o si es cóncava. La forma más sencilla para mí de recordarlo es, si la rama inspiratoria es como una carita feliz, es porque el paciente está feliz porque probablemente yo lo vaya a poder reclutar. O bien, una carita triste, lo que me indicaría a mí es que el paciente está triste porque probablemente yo no lo vaya a poder reclutar porque su capacidad de reclutamiento es muy baja. El segundo criterio que debemos verificar en esta gráfica es la histéresis o la diferencia de volumen o el delta de volumen, la ganancia de volumen que tengo entre la rama inspiratoria y la rama exhalatoria. Es decir, en palabras sencillas, qué tan gordita o no es mi curva. ¿Okay? La literatura nos indica a nosotros que este valor se debe medir a 20 centímetros de agua. Nosotros aquí tenemos el eje de volumen y acá de presión. Entonces, ¿por qué a 20 centímetros de agua? Nosotros no estamos buscando la máxima diferencia de volumen, es decir, no estamos buscando la parte más gordita de la curva, lo que estamos buscando es el punto más representativo. Y en este estudio se logró demostrar la alta correlación que existe de este valor de histéresis a 20 centímetros de agua. Por eso nosotros vamos a tomar el cursor, ahorita lo vamos en el simulador, y lo vamos a llevar a 20 centímetros de agua. Entonces, al valorar cuánto volumen tengo yo acá, puedo ver si ese paciente tiene un potencial de reclutamiento o no. Es decir, si mi paciente tiene una diferencia de volumen en 20 centímetros de agua mayor a 500 cc, mi paciente tiene un alto potencial de reclutamiento. Si esta diferencia es menor a 500, mi paciente tiene un bajo potencial de reclutamiento. Entonces, en resumen, nosotros lo que hacemos es generar un bucle y vamos a valorar si la rama inspiratoria es como una carita feliz y o la diferencia de volumen en 20 es mayor a 500 cc. Si la respuesta es sí, mi paciente tiene un alto potencial de reclutamiento y yo debería reclutar a ese paciente para mejorarle la sobrevida. Si mi paciente no cumple ninguno de estos 2 criterios, yo voy a considerar que ese paciente no es reclutable y no puedo bajo ninguna circunstancia someterlo a excesiva presión porque le voy a generar más daño que beneficio. Entonces, a los pacientes que no nos cumplen este criterio, nosotros debemos considerar siempre mantener un PIB menor a 10, pronar a estos pacientes, y si aún así el paciente tiene una hipoxemia persistente, es un paciente que yo debería considerar colocarlo en ECMO. ¿Por qué? Porque es un paciente que por más presión que yo le meta, lo que va a hacerle es un daño más que un beneficio. Si es el caso de que el paciente sí es reclutable, nosotros con la misma herramienta le podemos hacer una maniobra de reclutamiento. Es importante, recuerden, el diagnóstico certero y temprano del síndrome de estrés respiratorio, porque si yo lo logro identificar en una fase temprana, el 80% de estos pacientes me van a responder a mi maniobra de reclutamiento. Y si yo no las realizo, yo puedo aumentarle la mortalidad a ese paciente. Entonces, el segundo paso, si el paciente me mostró criterios de reclutabilidad, es decir, una curva como una carita feliz y o más de 500 cc de volumen, yo podría hacer una maniobra de reclutamiento a este paciente. Es súper importante también que recuerden antes de iniciar cualquier maniobra de reclutamiento que ustedes vayan a hacer y la vayan a verificar con oximetría de pulso, que recuerden la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque en este punto, que corresponde a una saturación del 92%, si mi paciente está saturando más del 92%, vean que esto se hace como una meseta. Y a pesar de que yo tenga grandes aumentos en la presión de oxígeno en sangre, en saturación yo no voy a ver gran diferencia. Entonces, por eso es sumamente importante que ustedes recuerden que deben titularle la FiO2 al paciente para que sature 92% o menos. Si el paciente ya está saturando menos del 92%, le dejan la FiO2 que ya tenga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va a quedar un poco más claro ahorita cuando lo hagamos en el simulador, pero la presión de inicio va a ser el mismo PIB que tenga el paciente. Es decir, si ustedes al paciente lo tienen con un PIB de 10, vamos a mantenerle aquí un PIB de 10. ¿A cuánta presión la vamos a reclutar? La recomendación, insisto, basada en la literatura,
que nosotros hacemos es a 40 centímetros de agua. Si ustedes no se sienten tranquilos con esto, recuerden que esto es 100% configurable por ustedes. El PIP final que nosotros recomendamos es 15. Ya les voy a mostrar por qué. Luego la velocidad de rampa va a ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es abrir ese pulmón y seguirlo ventilando. Y el tiempo de pausa es 10 segundos porque como vimos según la publicación del doctor Arnal, no se justificaría el por qué tener esto por más tiempo. Entonces, ¿por qué terminamos? La recomendación de nosotros es terminar en un PIP de 15, porque cuando se hizo la revisión bibliográfica de todos estos estudios, donde se utilizaron métodos de reclutamiento o de titulación de PIP completamente distintos, a la hora de valorar cuál era el PIP que mantenía abierto el pulmón luego de las maniobras de reclutamiento, si ustedes ven, indiferentemente del método que utilizaron, el PIP que lograba mantener el pulmón abierto del síndrome de estrés respiratorio después de las maniobras es en promedio 15. Por eso es que nosotros recomendamos que ese PIP final sea 15 en una fase inicial. ¿Ok? Entonces, el equipo realiza la maniobra, ya la vamos a realizar y nosotros nos vamos a fijar si esa maniobra fue efectiva o no. ¿Cómo sé yo si esa maniobra fue efectiva? Porque yo debo tener una ganancia de volumen que la puedo medir mayor a 2 cc por kilo o 200 ml. Entonces, en resumen, la parte de evaluación es que yo tenga más de 2 cc por kilo a la hora de reclutar y o una saturación mayor al 97% después de 5 minutos. Si sí es así, mi maniobra fue efectiva y yo dejo a mi paciente tranquilo. Si no, quiere decir que esa maniobra fue inefectiva y deberíamos pasar a un protocolo avanzado que podemos valorar en alguna otra sesión. Algo muy importante es que después ven que el paciente queda saturando, o lo que esperamos es que el paciente quede saturando mayor de 97%. Sin embargo, estas no son las guías actuales, no es que vamos a dejar al paciente saturando 97%. Ustedes lo que deberían de hacer es empezar a disminuir la FiO2 poco a poco, basado en los objetivos de saturación que ustedes ya tengan. Deben monitorizar que no se les olvide que el driving pressure de su paciente quede siendo menor a 15 y que tenga cc por kilo adecuado. Y obviamente revisar los gases arteriales y adaptar cualquier parámetro del ventilador basado en gases arteriales. Entonces, vamos a ir al simulador un momento para mostrarles cómo se vería acá la maniobra de reclutamiento. Ustedes vienen a herramientas, PV Tool, y le damos confirmar. Vamos a tener una zona donde tengo la parte de monitoreo gráfico, la parte de monitoreo numérico y la parte de programación. Entonces, yo tengo, por ejemplo, este paciente actualmente, qué sé yo, pongámosle que el paciente está con un PIP de 8. ¿Ok? Yo voy primero que nada a ver si este paciente lo recluto o no lo recluto para no hacerle ningún daño. Entonces, en ajustes, dijimos que la presión inicial es 0 para poder valorarlo desde el punto inicial. Que lo vamos a llevar a 40 centímetros de agua, que es lo que nos recomienda la literatura. Lo vamos a llevar a 0 de PIP. ¿Por qué? Porque yo quiero cerrar el bucle que inicia en 0. Lo más lento posible, que son 2 centímetros de agua por segundo, y no voy a realizar ninguna pausa porque no quiero reclutar, quiero hacer un bucle para la valoración. Yo le doy cerrar y él me hace una pregunta, me dice, su PIP actual está en 8, y usted me dijo que cuando yo termine esta maniobra, quiere que termine en 0. Cuando termine todo, le cambio este 8, de 8 a 0, le vamos a decir que no. Y yo le doy comenzar la maniobra. Si nosotros vemos, vean lo que hace el ventilador, de un PIP de 8 que tenía, lo lleva a un PIP de 0, que fue lo que yo le pedí, y va a empezar a meter el gas a 2 centímetros de agua por segundo, hasta que llega a ¿cuánto? A 40 centímetros de agua, que fue lo que yo le programé. Si ustedes quisieran hacerlo a 30, insisto, no es lo que recomendamos, pero está completamente abierto al criterio profesional de ustedes. Una vez que el equipo alcanza los 40 centímetros de agua, inmediatamente va a empezar a sacar el gas del pulmón del paciente. ¿Por qué? Porque le dije que permaneciera 0 segundos acá. Entonces, él va a empezar a desinflar, perdón que esa expresión, el pulmón hasta llegar a un valor de ¿cuánto? De 0, que fue lo que yo le pedí. Entonces, una vez que terminó la maniobra, vean que nos genera a nosotros un bucle, el cual vamos a valorar. ¿Cómo vamos a valorarlo nosotros? Los dos criterios que mencionamos, la forma de la rama inspiratoria y la diferencia de volumen. Entonces,
Si nosotros nos fijamos en la rama inspiratoria, ¿cómo verían ustedes esto? ¿Como una carita feliz o como una carita triste? Yo lo veo como una carita feliz. Por ende, este paciente tiene un alto potencial de reclutamiento. A la hora de medir yo, el segundo criterio, que es la histéresis, la diferencia de volumen, qué tan gordita o no es esta curva. Yo agarro el cursor que yo quiera. Puedo agarrar el cursor 1, que vean que donde lo muevo es un punto arriba, un punto abajo y una línea. O bien, puedo agarrar el cursor 2, que es igual. Yo, digamos, voy a usar el cursor 1. Lo voy a colocar en 20, que es el punto donde yo quiero medirlo, 20 centímetros de agua de presión. Y él me dice en la rama inspiratoria y en la rama exhalatoria los valores que tengo. Yo simplemente lo que hago es 2.284 menos 580. Lo que quiero saber es si este valor es mayor o no a 500 cc. En este paciente, por ejemplo, es mayor a 500 cc, por lo que el paciente tiene una carita feliz y un volumen mayor a 500 cc. Por lo tanto, este es un paciente que tiene un alto potencial de reclutamiento y que deberíamos reclutarlo. Entonces, por cuestión de tiempo, yo decido, ok, lo vamos a reclutar. Lo primero que hago es, me verifico, el paciente está saturando, qué sé yo, 96%. Yo voy a ir bajando la FiO2 hasta que mi paciente esté saturando, por ejemplo, 90-92%. Imaginemos que al 40% ya mi paciente está saturando 90%. Yo vengo a las herramientas, igual, siempre me guardo el bucle de referencia y voy a hacerle una maniobra de reclutamiento controlada. Entonces, la presión inicial, ¿ustedes creen que sea necesario volver a llevar al paciente a cero? En realidad no, porque lo que quiero es abrir ese pulmón lo más rápido posible. Entonces, en el momento en que lo que ya vamos a hacer es una maniobra de reclutamiento, vamos a utilizar el PIP que tenga el paciente en ese momento. Por ejemplo, en este caso, 8 centímetros de agua. ¿A cuánta presión la vamos a reclutar? A 40. ¿Okay? Si ustedes quieren hacer en otro valor, ven que vamos desde 25 hasta 60 centímetros de agua. Esta es la recomendación de nosotros. El PIP final, como les mostré, la recomendación de nosotros es un PIP de 15. Si ustedes quieren, luego podemos hacer una sesión para que vean el protocolo avanzado donde lo que se hace es un PIP decremental, etcétera, etcétera. De momento, la recomendación en el protocolo básico es terminar en un PIP de 15. ¿Por qué? Porque recuerden que el PIP no recluta, el PIP mantiene un reclutamiento. Entonces, yo puedo hacer una maniobra de reclutamiento, por ejemplo, la que hicieron en el estudio, 35 centímetros de agua por 30 segundos. Y si yo le coloco un PIP, por ejemplo, en este caso de 8, yo no puedo garantizar que el pulmón que abrí no se me volvió a cerrar. Entonces, con este PIP de 15, lo que nosotros estamos garantizando es que una vez que ustedes abrieron el pulmón, lo van a mantener abierto. ¿Qué tan rápido, qué tan despacio vamos a meter el gas? Lo más rápido posible, porque aquí ya no me interesa el concepto de la resistencia, sino lo que quiero es hacer la maniobra lo más rápido posible y seguir ventilando al paciente. ¿Y cuánto tiempo quiero que sea esta maniobra? Como les mencionamos, que sea de 10 segundos. Entonces yo lo doy cerrar y él me hace otra vez la misma pregunta. Usted tiene un PIP en 8. Me dijo que cuando termine todo esto, quería terminar en un PIP de 15. Cuando termine toda la maniobra, le cambio este 8 de 8 a 15. Ahora le voy a decir que sí y voy a iniciar la maniobra. Entonces, vean que el ventilador me mantuvo la presión de PIP que yo tenía, que era 8. Va a empezar rápidamente a incrementar la presión hasta llegar a 40. Una vez que llega a 40, se va a mantener los 10 segundos que yo le pedí. Y luego lo que va a hacer es, va a empezar a sacar el gas del paciente hasta llegar a ¿cuánto? Al PIP de 15 que yo le pedí. Entonces vean que el bucle que me genera es completamente distinto al de la valoración. ¿Okay? Ven que el paciente se siguió ventilando, me dejó un PIP de 15. Y ahora yo debo valorar si esa maniobra de reclutamiento fue efectiva o no. ¿Cómo lo hago? Normalmente las personas lo que hacen es que valoran obviamente la mecánica del paciente. Ustedes inmediatamente deberían ver una mejora en la complianza. Pueden ver eventualmente una mejora en la saturación, muchas veces no es inmediata, pero con el tiempo debería de mejorar. Y la recomendación y lo que pueden hacer con esta herramienta es que ustedes pueden cuantificar cuánto volumen lograron reclutar durante la maniobra. Entonces, al cursor que ustedes gusten, lo que nosotros realmente vamos a medir es este volumen, que es el volumen que yo logré reclutar en ese pulmón a la presión de 40. Entonces yo vengo y pongo el cursor
y lo que hago es nuevamente sacar esta diferencia de volumen. Entonces, lo que yo debo tener aquí en este volumen es mayor a 200 ml o más de 12 cc por kilo. ¿Ok? Entonces, que sea más rápido, vamos a ver la diferencia de volumen en este paciente es de 578, es decir, el volumen que yo logré meterle a ese pulmón durante la maniobra fue mayor a 200 cc. Por ende, esta maniobra de reclutamiento fue efectiva y yo puedo observar y estoy tranquila de que le abrí el pulmón al paciente, me mejoró la saturación del paciente y a partir de eso yo podría empezar a bajarle la FiO2 hasta que yo tenga una saturación de acuerdo a los objetivos que ustedes tengan. Este tema es bastante amplio y en realidad esto es poquito tiempo. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda. Marcela, muy interesante el estudio que nos mostraste y la presentación que hiciste acerca de PiviTool y acerca de maniobras de reclutamiento que están disponibles en algunos ventiladores, específicamente pues en el nuestro que es el Hamilton. ¿Qué es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta lo que tú hablabas del estudio. Si hacen un estudio en el que están comparando una programación convencional para todos los pacientes versus una ventilación personalizada y se hace el análisis completo y se dan cuenta que efectivamente sí tiene un impacto en la mortalidad. El tener, primero, bien diagnosticado el paciente, que de allí tiene que partir, que sea un diagnóstico certero para saber no solamente si es un SRA, sino que sea un SRA, ¿qué tipo de SRA? Si es un SRA primario o es un SRA extrapulmonar. En la mayoría de las unidades de cuidado intensivo eso no se hace. Primero, no se diagnostica rápido. Segundo, cuando se da el diagnóstico de SRA, no se especifica qué tipo de SRA. Entonces, partiendo de allí, ya no estamos dando un enfoque correcto a la ventilación de ese paciente. Entonces, sí deberíamos tener en el diagnóstico qué tipo de SRA. De esa manera podemos guiarnos a varias cosas. Si es un SRA que es pulmonar, que es focal, ese SRA seguramente no va a responder a algunas maniobras. Seguramente no va a responder también a una maniobra de pronación y tampoco va a resolver, no se va a resolver también para una maniobra de reclutamiento. Versus un SRA extrapulmonar, en el que si es no focal, podríamos tener mejores resultados con una maniobra de reclutamiento y hacer la evaluación rápidamente. Entonces, todo eso es cuestión de tiempo. Finalmente, eso hay que hacerlo en las primeras horas. No nos podemos tardar una semana dando un diagnóstico y luego tomando decisiones acerca de qué intervención se va a hacer en el paciente. Y definitivamente eso sí va a tener un impacto en la mortalidad y en la sobrevida del paciente. Entonces, súper interesante el tema. Hay que leer el artículo, se los compartiremos, si nos lo piden por el interno lo podríamos compartir y de esta manera ustedes hacer este análisis tan interesante y ahorita ver de manera diferente el SRA, que no es solamente que tiene un SRA o no, y lo vamos a manejar a todos de la misma manera. No, realmente es importante clasificar qué tipo de SRA es para poder saber qué le va a beneficiar realmente a ese paciente y qué no, y no a todos meterlos en el mismo costal, como dices tú. Muy interesante. ¿Quién tiene preguntas? Natalie, ¿tenemos preguntas por allí? Mientras nos van escribiendo, les recuerdo a quienes entraron un poquito más tarde que pueden escribirnos todas sus preguntas a través del chat y con gusto las vamos a transmitir, tanto desde Facebook como de Zoom. Ok. Así es, Marcela. La verdad es que uno lo hace pensar, digamos, por ejemplo, que el estudio fue hecho con investigadores profesionales, unidad de cuidado intensivo full en Francia, y aún así tuvieron todos estos problemas. Ahora, ¿qué nos enfrentamos nosotros en nuestra realidad? Entonces, es también como una invitación a valorar si tienen protocolizado cómo hacer estos diagnósticos para poder tener diagnósticos tempranos, también protocolizar, si se pudiera, las estrategias ventilatorias que se van a utilizar en cada tipo de paciente, las clasificaciones, o sea, todo esto es sumamente importante porque al fin y al cabo esto impacta en la mortalidad de los pacientes. Y a veces se nos olvida porque es el día a día de nosotros, pero pensemos si la persona que está en esa cama es mi mamá, es su esposo, es su tío.
realmente la atención que les queremos dar es una atención personalizada para así tener un impacto realmente en la sobrevida de estos pacientes. Definitivamente. Y todo esto va acompañado del monitoreo, Marcela. Porque si tú realizas alguna estrategia, aplicas alguna técnica en el paciente, modificas algún parámetro ventilatorio, finalmente tienes que asegurar si eso fue provechoso o no para el paciente. Eso lo hemos visto, yo creo que en todos los webinars, y siempre les dejo la misma inquietud. Cada cosa que se haga, tenemos que evaluar cuál es el impacto de ese cambio o de esa estrategia que se aplique en el paciente. Entonces, la radiografía, digamos que es alguna de las herramientas que la mayoría contamos con la mayoría con esta herramienta y no con el TAC. No podríamos ser tan objetivos con la placa de tórax como con el TAC, pero sí, es lo único que tendríamos que ser muy buenos interpretando una radiografía de tórax dentro de las posibilidades que se puede interpretar y analizarlo a la luz de lo que me muestra el ventilador en su mecánica ventilatoria. Entonces, tratar de complementar. Uno tal vez no va a tener todas las herramientas que quisiera y no vamos a tener como Gattinoni ahí su TAC viendo cada vez que cambia un parámetro ventilatorio qué pasa en el pulmón, pero si tenemos una placa de tórax, si tenemos una mecánica ventilatoria bien monitoreada y bien interpretada, podemos tener una mejor guía para el manejo del paciente. Totalmente. Tenemos una pregunta. Desde Zoom nos pregunta Nubia Atuesta. En pediatría y neonato, ¿qué valores usar? Con respecto al reclutamiento. No sé, pensaría que sí, solo nos escribe. Sí, lo hizo en el momento de que estábamos mostrando Pivitur. Ok, con respecto a esto, lamentablemente cuando nosotros revisamos la literatura, prácticamente todo está basado en adultos. En neonatos no hay nada. Y en pediatría, si no me equivoco, son apenas unos 4 estudios los que hablan sobre reclutamiento pulmonar en pacientes pediátricos. Nosotros tenemos, se los podemos facilitar a través de también guías para el paciente pediátrico, sin embargo, están basadas en experiencia de ciertos médicos pediatras y en las guías de adulto. ¿Por qué? Porque no existe la evidencia como tal en pacientes pediátricos. Y en pacientes no natales, de hecho, del todo no tenemos, no lo recomendamos ni lo tenemos descrito. Entonces, en paciente pediátrico, realmente las recomendaciones son muy similares al paciente adulto, porque es lo que hay actualmente en la literatura y lo que han utilizado, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo pediátricas en Alemania, en Mainz y demás. Lo que tenemos son reportes de casos de pacientes pediátricos que se los podemos facilitar por medio del correo electrónico sin ningún problema. Y la otra dificultad, Marce, es la variedad en paciente pediátrico. Está el pediátrico muy chiquitín y el pediátrico que ya es un preadolescente. Entonces, la fisiología del uno y el otro cambian ostensiblemente. Entonces, también es muy difícil generalizar todo el protocolo en paciente pediátrico. Entonces, también hay que tener en cuenta a qué edad estamos refiriéndonos con pediátrico, pero digamos que lo que hay más de evidencia es paciente pediátrico más grandecito que el pequeñito. Bien, tenemos una pregunta desde Facebook. En caso de no tener la maniobra en el ventilador, ¿se podría hacer con los simples bucles? Y si es así, ¿se podría bajar la PIP y usar presión como límite? El problema con hacerlo con el simple bucle es que lo que describe la literatura es una curva de presión, volumen a bajo flujo. Y los bucles que ustedes están viendo normales no son a bajo flujo. No pueden controlar la velocidad de ese flujo con el que se está entregando esa presión. Y por eso no podríamos realizarlo con un bucle común y convencional. No sé si vos tenés algo que agregar, Marce. No, es que no hay una manera de hacerlo correctamente si no se garantizan flujos bajos, porque si los flujos van a variar, igual tampoco sabría cómo hacerlo un ventilador sin esta herramienta, sí, no habría manera. Ahora, está uno tratando de buscar el nivel de PIP que le permita ofrecer el mejor valor de distensibilidad también. Recuerden que finalmente lo que uno desea con ese valor de PIP es superar el punto mínimo de inflexión e intentar lograr mejores cambios de volumen por unidad de presión, es decir, lograr la mejor distensibilidad. Y esas mediciones sí se las puede dar el ventilador en la medida que se va ajustando el nivel de PIP
se va escalando ascendente o descendentemente como se prefiera hacer, pero de esa manera ir reportando qué nivel de distensibilidad se logra y podría ser una herramienta sin tener que hacer como tal una maniobra de un bucle con flujos lentos. De hecho, digamos, la idea de hoy era hacer como la revisión del artículo como tal, y que tuviéramos un poco de discusión. Sin embargo, lo que es el tema de titulación de PIP y reclutamiento es una charla completamente que podríamos hacer en sesiones más adelante. Existen diversas técnicas de reclutamiento. Una, por ejemplo, es esta. También existe irlo titulando. La recomendación, por ejemplo, la maniobra de reclutamiento a las que les mencionaba, insuflación sostenida. Y con respecto a la titulación de PIP, también hay varios métodos. Algo súper importante es que uno no se puede casar con un solo método. Por ejemplo, yo no puedo titular solo y exclusivamente con compliance. ¿Por qué? Porque la compliance, si yo no tengo una herramienta, por ejemplo, como capnografía, como presión esofágica y demás, la compliance que yo estoy viendo es del sistema completo, caja torácica y pulmón. Al igual que yo no puedo titular solamente con oximetría de pulso, que no puedo titular solamente con X o Y cosa. Lo importante es que ustedes traten de hacerlo de una forma un poco más objetiva. Es decir, si yo estoy titulándolo a partir de la compliance, verificar cómo está la saturación de ese paciente. Si tengo capnografía volumétrica, ojalá también, yo puedo verificar cómo está la eliminación de CO2 versus cuando no tengo la mayor eliminación de CO2, la mejor saturación de oxígeno y la mayor compliance. Entonces es importante también, como dice Marce, aprender todo lo que es el monitoreo, la interpretación de la mecánica ventilatoria del paciente, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir saber interpretar estos valores y tomar la mejor decisión para el paciente, basándome en varias opciones que me generan a mí los equipos con monitoreo avanzado. Son muchas variables, como tú dices, y sin descuidar, por ejemplo, la parte hemodinámica, que también va a verse alterada. O sea, que tienes que jugar con todas las variables y tienes que analizar e interpretar todo de una manera muy completa. No puedo descuidar ningún detalle. Es que a veces uno se concentra en una sola cosa y resulta que está afectando otra. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto hemodinámico también. Nos preguntan también desde Facebook, ¿podría hacerse con tiempo inspiratorio bajo que genere un flujo de 2? Es que en realidad no veo cómo podrían tener un control de que esa velocidad de flujo sea constante. Porque de hecho, con Pivitul nosotros podemos verificar con 2 centímetros de agua por segundo si la resistencia influyó o no influyó en el bucle. ¿Qué es el problema con esto? Que la interpretación de ese bucle o de la interpretación de su bucle depende 100% de la decisión que yo vaya a tomar. Entonces, si yo no tengo el control total de la forma en la que este bucle se está generando, yo podría tomar una decisión basándome en un lazo de referencia del cual no puedo estar 100% segura. No sé vos qué pensás, Marci. Sí, porque estaba pensando, digamos que lo hagamos por volumen. Tú tienes que garantizar hasta qué presión llegar y tú no sabes por volumen a qué presión vas a llegar. Tendría que ser con una onda de flujo cuadrada para que el flujo fuera constante. O sea que solamente lo podrías hacer por volumen porque por presión no te va a dar una onda de flujo constante. Te va a dar un flujo decreciente. Entonces, no, en uno no cumple y en el otro tampoco. Se me hace súper, no lo vería como factible porque tendría que ser por volumen con una onda de flujo cuadrada, con un tiempo que te garantice flujos menores de 3 litros por minuto, pero no sabes hasta qué presión vas a llegar, porque tú quieres llevarlo a un tope de presión de 35 o 40 y no tienes esa posibilidad de programarlo por volumen. Entonces se me hace complejo. También durante esta herramienta lo que está pasando es que nosotros, no sé si lo pudieron observar en el simulador, no estamos ventilando al paciente. Durante ese periodo lo que se está haciendo es, perdón que use esta expresión, inflando el pulmón, desinflando el pulmón y luego lo sigo ventilando de forma regular. Entonces, también como método de seguridad, nosotros garantizamos que durante esa maniobra el paciente realmente no se está dando una ventilación como tal.
y apenas yo termino, yo ni siquiera puedo hacer una maniobra inmediatamente después porque necesito garantizar un número de ventilaciones mínimo para garantizar que ese paciente se me siguió ventilando de forma adecuada. Es decir, en este periodo, durante la maniobra, el paciente ni siquiera se ventiló como tal, digamos, como el concepto que tenemos nosotros de que el paciente sigue ciclando el ventilador normalmente. El ventilador no está ciclando durante la maniobra. Y entre otras cosas, no creo que tenga un tiempo inspiratorio tan largo, tan largo. O sea, los tiempos inspiratorios que tienen los ventiladores más o menos son como de 8 segundos, 7 segundos. Y creo que la maniobra no se alcanza a completar en ese tiempo. No, la verdad no lo veo factible. Igual, digamos, si se podría valorar cuáles otros métodos de reclutamiento están utilizando ustedes en el hospital ya protocolizados. En realidad, esto es solamente un ejemplo de cómo reclutarlo. Más que el reclutamiento, a mí lo que me importaría más, digamos, de la herramienta como tal, más que el método de reclutamiento, lo que me gusta más a mí resaltar es la posibilidad de ver si ese paciente es o no es reclutable. Más de diagnóstico. Exacto. ¿Por qué? Porque si yo recluto a un paciente que no era reclutable, le aumenté la mortalidad. Y si no recluto a un paciente que era reclutable, también le aumenté la mortalidad. Entonces, más allá, porque ustedes podrían hacer una maniobra de reclutamiento, otras que describe la literatura, y eso no hay ningún problema. No es que una maniobra de reclutamiento sea mejor que otra, pero sí el saber si ese paciente lo recluto o no lo recluto. Que esto la herramienta sí nos lo permite, que eso es, digamos, donde a mí me quedaría la duda, cómo están ustedes en sus unidades de cuidado intensivo valorando o definiendo a este paciente lo recluto y a este paciente no lo recluto. Que para mí está como el punto clave, digamos, de que al fin y al cabo esa maniobra de reclutamiento sea efectiva. Y creo que ellos estaban preguntando más es por la maniobra como diagnóstico, más que como reclutamiento. Creo yo porque por la forma de la pregunta, porque la forma de reclutamiento, pues sí hay otras maneras. E incluso yo recuerdo que cuando no tenía Hamilton reclutaba con CPAP, en CPAP, paciente sedado, relajado, que eso es importante también a la hora de hacer ambas maniobras. El paciente no puede estar haciendo esfuerzos respiratorios, eso es súper importante porque si no, no nos va a dar unos valores reales. También hay personas que hacen una maniobra escalonada de reclutamiento. Entonces, en realidad la literatura describe diversos métodos de reclutamiento, pero a mí lo que más me gustaría que se enfoquen es a quién recluto y a quién no recluto. ¿Alguna otra pregunta, Nati? Por el momento no tenemos más preguntas. Aprovecho también para recordarles a todos los presentes que en nuestro canal de YouTube estamos subiendo siempre todos nuestros webinars completos, las grabaciones. Así que pueden ingresar, buscarnos como EMCOSA, suscribirse y no olviden dar like a nuestros videos. Por ahora no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Marce, por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos este estudio, por acompañarnos y darnos esta información tan valiosa. Y muchísimas gracias a los asistentes por siempre estar con nosotros en estos webinars. Los esperamos en los futuros webinars que les estaremos avisando qué otros temas vamos a tratar en ellos. Y te esperamos por acá de nuevo, Marce. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.